Agradecidos de que estén con nosotros una vez más en De Sumo Interés. Esta semana vamos a tratar un tema de sumo interés que tiene que ver con la competencia. Michelle Cohen es nuestra invitada y es la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos hablando de competencia de economía, no deportiva. Es decir, que un plato interesante, un plato fuerte para este tema que sin duda, como yo siempre hago énfasis, tiene mucha resistencia. Es decir, competir, incentivar, competir para ser más productivos, para generar más riqueza, para organizarnos mejor, todas esas cosas que para algunos son buenas, pero para otros tienen cierto temor. Así que ese tema lo vamos a desarrollar en la entrevista con Michelle Cohen. Y el invitado internacional es Fernando García Coronado, que con un título de copy-paste nos hablará de eso justamente. Así que tenemos buenas cosas para ustedes en el desarrollo del programa de esta semana. Nos vamos a una pausa, vamos a ver unos comerciales. De inmediato vamos a conversar con Michelle Cohen de estos temas de sumo interés. Gracias amigos de nuevo por estar con nosotros en sintonía de sumo interés. Nuestra invitada es diplomática y comunicadora, es experta en Derecho Económico de la Competencia, Multilateralismo, Política y Cooperación Internacional, con experiencia que se ha concentrado en las áreas del desarrollo industrial, mercantil, energía, lucha contra la corrupción y crimen organizado. Con esa introducción, pues yo creo que no hay que decir muchas cosas más, pero sí hay más. Adelante. Gracias, Michelle, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Wilfredo. La verdad que estar aquí para mí es un honor, porque venir a espacios donde podemos dilucidar nuestro tema y se puede entender y se puede llevar y comunicar a todo el dominicano un tema tan importante como es contar con un país que tenga competencia, para nosotros es un honor. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Gracias a ti por estar con nosotros. Ese tema de la competencia, que uno usa el término competencia en muchas áreas, yo decía en la introducción del programa que no era una competencia deportiva, aunque contenga lo que es competir en cualquier área, y en este caso de la economía. Haznos un esbozo rápido para que la gente entienda de qué estamos hablando. Bien, vamos a procurar que este tema sea entendido. Realmente la economía de un país, que es una economía de mercados como la economía de la República Dominicana, tiene varios pilares de políticas que debe promover el Estado. La política de competencia es una política asumida por el mismo Estado para promover que existan más participantes dentro de los mercados, para ofertar todo lo que nosotros consumimos de una manera mucho más diversa. Cuando participan en un mercado, muchos competidores, todos compiten por ganarse la preferencia del mercado. Y cuando compiten, pues procuran ofertar el mejor de los productos, el producto más nuevo, el producto más innovador y el mejor de los precios. ¿Y a quién beneficia eso? Pues beneficia a todos los consumidores, que somos todos los dominicanos, incluyendo todos los que producen en la industria y en el comercio, que consumen insumos como la energía, como el transporte, todo, absolutamente todo lo que es parte de la dinámica de los negocios es regido por la competencia. Todo, absolutamente todo, debe estar en principio confluido por muchos competidores. Y eso es lo que el Estado procura, que estos compitan de manera ética y de manera disciplinada. ¿Qué cosas hace el Estado para garantizar que la competencia no sea letra muerta, sino que sea un ente activo que realmente provoque competencia, para que esa competencia vaya en beneficio de los que producen y de los que consumen? ¿Qué garantías tenemos? ¿Cómo lo hacen ustedes, que es el área en la que tú estás?
Más allá de la existencia de una ley de competencia, como es la Ley 4208, que es la Ley General de Defensa de la Competencia, que es no solo la que regula la participación de los competidores dentro del mercado, es la que crea una comisión de competencia, que es la agencia del Estado Dominicano que viene a promover y también a dirimir, a mediar para que todos puedan coexistir comercialmente de manera ética, como hemos dicho. Más allá de la existencia de una ley de competencia, el Estado tiene que promoverlo como un eje transversal donde toda la normativa regulatoria no afecte la competencia, es decir, no promueva lo que comentabas en principio, resistencias que se imponen por parte del mismo Estado a través de normas administrativas, otras leyes, decretos, resoluciones, que en ocasiones interfieren para que los competidores puedan entrar dentro de los mercados o puedan permanecer dentro de los mercados. A eso le llamamos nosotros la necesidad de promover una política desde el seno del Estado donde todos sean conscientes que las decisiones que toman como agentes públicos pueden afectar al comercio, a la industria y al mundo de los negocios. El mismo Congreso Nacional, al emitir una ley, debe ser consciente que ésta no contenga medidas anticompetitivas. El Poder Ejecutivo, al emitir decretos o al emitir también reglamentos específicos, no debe promover que tenga medidas anticompetitivas, pero más allá también cada uno de los funcionarios que ocupan funciones dentro de las agencias reguladoras deben procurar que en sus decisiones no se contengan medidas anticompetitivas. El objetivo del Estado es incentivar la competencia. Ahora, ¿realmente logra el Estado dominicano que haya competencia o se interponen intereses particulares y poderosos que están inquistados en la estructura productiva y le ganan el pulso al Estado? O sea, ¿cómo manejan ustedes eso? Porque al final, en esa competencia, el que está compitiendo quiere sacar al otro del mercado, ¿no?, para quedarse con el mercado, aunque eso luego se convierte en un boomerang en contra de los consumidores y probablemente la falta de competencia de los mismos que producen, porque entonces se preparan en un escenario dominado por ellos, donde no hay otro que lo hace avanzar e innovar. Bueno, la competencia como tal debe ser feroz. Okay. No obstante, nunca bajo los principios negativos de tener prácticas anticompetitivas. Okay. ¿Qué deben hacer los competidores? Precisamente el cambiar esas estrategias de negocios que son parte de un modelo ya pasado y superado, para que sus estrategias, sus planes estratégicos de ventas, sus planes estratégicos de posicionamiento no sean en desmedro de la participación de los demás. Por el contrario, si hablamos que debe promoverse una ardua competencia, es en torno a hacerse mejor frente a su competidor. Hay dos cosas que deben motivar a los competidores. Primero, el obtener ganancias de la actividad económica a la que se dedican. La máxima que puedan. Absolutamente. Sí, claro. No obstante, debe estar regida y medida bajo aquella, digamos que no hayan ambiciones desmedidas. Esto es lo que procura en principio este tipo de norma, de que esas ambiciones no se desborden en perjuicio de todos los que estamos obligados a consumir. Y es por ello que una política de competencia busca que no estén concentrados los mercados, que los recursos puedan redistribuirse en diferentes renglones, de manera que no queden empobrecidos unos y otros sean más fortalecidos, que haya un balance. Claro que alcanzar esa meta es una tarea titánica, que siempre habrán aquellos que no entienden lo que es un nuevo modelo, porque por décadas se han ajustado a una antigua práctica, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, introducir una nueva cultura de hacer negocios, abogar para que hayan mejores políticas públicas en torno a que los mercados sean más competitivos, y abogar para que exista una conciencia y un conocimiento de ese sentir que debe haber en un mercado. Ya. Hay algo que, bueno, ¿cómo maneja el Estado
el tema de las litis que se pueden producir y si el Estado es proactivo o si está a la espera de que alguien se queje de que el otro le está haciendo la competencia desleal. Está llamado a hacer las dos cosas. La disuasión para que no hayan prácticas anticompetitivas va en torno a la sanción y va a la prevención. La prevención es esta parte que hablábamos antes, el abogar porque exista una cultura competitiva dentro de todo el que está en el mundo de los negocios. No obstante, sí existen los mecanismos disuasorios a través de la sanción. Y para eso esta normativa, esta ley, la Ley General de Defensa de la Competencia, establece un proceso, un debido proceso, en el cual todo aquel competidor que se ve afectado puede introducir una queja en donde se vea afectado por un competidor por alguna de las tipificaciones que la ley establece, que es el abuso de la posición de dominio, la creación de carteles que podemos explicar. Estos los son monopolios, correcto, control del mercado como mecanismos coercitivos no visibles. Correcto. Y ustedes velan, o sea, el Estado vela por eso de manera proactiva, o sea, no tiene que esperar que alguien vaya, hay un procedimiento en el cual se le da seguimiento a lo que es una competencia real que no viole la ley, o hay que esperar que alguien se sienta lesionado y presente una querella. ¿Cómo existen eso? Los dos mecanismos. Bueno, okay. El Estado puede de oficio a través de la Dirección Ejecutiva y de la Comisión de Defensa de la Competencia, el asumir de oficio casos específicos que entienda prioritarios y que entienda estén afectando a qué, a la eficiencia económica de la nación. Recordemos que esto no es una ley que viene a defender a los competidores, viene a defender la economía, viene a defender que la economía dominicana sea eficiente y que la misma no se vea afectada por la captura de mercados. Es decir, eso mismo, en ocasiones la existencia de monopolios y cuando abusan de su posición de dominio, pues sustraen ese mercado y lo que hacen es capturarlo. En lugar de servirle al mercado, se sirven del mercado. Y evidentemente pueden imponer sus condiciones al consumidor y el consumidor no tiene de otra más que pagar lo que le están pidiendo porque no tiene otra opción. Entonces es precisamente lo que se procura con ello. Bien, tenemos que ir a una pausa, vamos a ver unos comerciales y entonces volvemos con Michelle Cohen a hablar del tema de la competencia y elementos que refuerzan lo que es el trabajo de incentivo a la competencia. No se vayan. Bien, seguimos con Michelle Cohen, ella es presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Hace unos años que habían políticas en las cuales se privilegiaba y se protegía el mercado local, vedado prácticamente de manera oficial a lo que eran las importaciones, lo de la sustitución de importaciones. En vez de importar zapatos, vamos a poner una fábrica. En vez de importar jugos, vamos a producirlos aquí. Entonces se ponían obstáculos a la inversión extranjera, a la llegada de productos. Era otro mundo. Bueno, las cosas han cambiado. Tenemos un mundo globalizado, donde hay una exigencia de competencia fuerte y el que no puede alcanzar esos estándares queda fuera del mercado, tiene que fusionarse con otras empresas, hacer grupos donde tengan un sostén de capital de mercado, de mercadeo, todo lo que implica un emprendedurismo que vaya más allá de las puertas de su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarnos, Michelle, en ese mundo nuevo que ha surgido, en economías que no tienen una tradición de competir con economías más desarrolladas? Correcto, bueno, bien lo has descrito en todo lo que has dicho. Nuestro mercado, el mercado de la República Dominicana es un mercado muy pequeño, pero es un mercado abierto.
La República Dominicana decidió adherirse a la realidad económica global, y en ese proceso de globalización, pues nosotros somos una economía de mercados y de mercado abierto. Y en esa economía, pues el Estado prioriza hacia dónde debe entender sus políticas. La política de apertura de mercado es una política que debe ser impulsada por el Estado para responder a esa realidad. La política fiscal y la política bancaria normalmente tienen una priorización por encima de la otra, y la política de competencia viene a complementar estas otras. Necesariamente, para poder ser competitivos y tener un país en capacidad de competir a nivel global, de colocar sus productos en otros mercados, tiene que aperturarse también para que otros productos se coloquen en el nuestro. Claro. Y este proceso debe llevar a que la productividad nacional sea mucho más eficiente, claro, a que la productividad nacional sea también mucho más diversa, a que la innovación también impere dentro de nuestra producción, claro, económica. De forma que sí, ciertamente la apertura de los mercados nos han obligado a transformar la realidad de la industria, la realidad del comercio, que en el pasado pues se concentraban en una producción local donde se proyectaba al productor local. Esto es en beneficio de nuestros propios productores, porque tienen un mercado mucho más amplio para alcanzar más ganancias y no se limitan única y exclusivamente a los recursos internos con los cuales no hay posibilidad de crecimiento. Es casi como pensar cuál es el tamaño de la economía dominicana, cuál es el número que alcanza nuestro Producto Interno Bruto, y pensar que podemos ir a un nivel superior, y ese nivel es lo que nos tenemos que proponer, claro, el ampliar nuestro mercado. Sabiendo que tenemos la oportunidad del mercado internacional, pero al mismo tiempo tenemos competencia muy fuerte. Así es. De economías mucho más desarrolladas, más competitivas, con altos niveles de innovación, de cambio, y tiene como sostén la educación y la formación técnica. Entonces, realmente, ya que con la experiencia que tienes, ¿dónde nosotros podemos ser más competitivos y entrar entonces en la competencia real a nivel internacional? O sea, ¿dónde podemos, a tu experiencia, nosotros hacer una proyección de futuro en el cual, digamos, nosotros podemos competir, prepararnos para competir en tal área, y ahora con los acuerdos de libre comercio, entonces tenemos mercados que están esperando nuestra producción? ¿Cómo podemos manejarnos con eso? Los mercados son tan abiertos que la República Dominicana tiene enormes riquezas que debe proyectar y que deben proyectarse. La industria dominicana está lo suficientemente preparada como para proyectar productos nacionales dentro de cualquier mercado. Sí. Es cuestión de tener una buena regulación y respetarla, y llevarla a que se proteja también, que es lo que se hace con una ley de competencia, en un eficiente y en un eficaz ejercicio operativizado. Lo que se procura es que esos competidores que vienen a nuestro mercado a ofertar sus productos no desplacen los que están, a través de medidas aún peores. Cuando no hay reglas internas, los que vienen saben que vienen a un mercado salvaje, claro, y tienen la oportunidad de hacerse dueño del mercado. Correcto, sí, y más porque tienen experiencias superiores, quizás vienen de mercados, claro, mucho más grandes, claro, y mucho más voraces, pero mercados donde potencialmente sí hay regulación y hay normas que cumplir. Okay. Por eso estamos nosotros, para, en ese sentido, el poder proteger que la producción nacional no se desplace por ese comercio internacional que ha entrado al país. Claro, que es mucho más competitivo que nosotros. Tienen un know-how, como se dice, que les permite en países como los nuestros, que no tienen esa tradición, como ponérsela difícil. Así es. Bueno, y lo importante que decías cuando me preguntabas anteriormente, quizás, perdón, que no solo la política de competencia debe llevar a la competitividad, sino las políticas de competitividad, las políticas industriales, las políticas... incentivo a la producción y para poder competir. Correcto, y siempre que este incentivo no sea un incentivo eterno, sino, claro, que cumpla con una medida temporera, transitoria,
para que el objetivo pueda verse. Si no se ve el objetivo en ese tiempo transitorio, es porque no iba a funcionar ese mercado. Debe procurarse, incentivar potencialmente otro. Ya. En los acuerdos de libre comercio que nosotros, por ejemplo, suscribimos con Estados Unidos, ha habido muchas críticas. O sea, nosotros parece no estábamos preparados lo suficiente para poder entrar a competir en otros mercados. Y cada rato oigo la queja, ¿no? No estábamos preparados, ya se nos están venciendo los plazos, incluso en los cuales podíamos prepararnos para luego competir en el área agrícola, por ejemplo, para tomar un ejemplo. ¿Qué cosas podemos decir sobre esa crítica y esas observaciones que se hacen acerca del no aprovechamiento de esos mercados? Quizás no merece la pena cuando se llueve sobre mojado, pero hay que reconocer que tuvimos suficiente tiempo, tuvimos 10 años para prepararnos. Cada año pudo haber sido contentivo de varios encuentros objetivos, revisiones. Si lo categorizamos en veranos, eran 10 veranos de trabajo intenso que bien se podía alcanzar para que cuando este plazo terminase beneficiosamente, no en perjuicio de la producción nacional, sino por el contrario, que el Estado estuviera preparado de tal forma que fortaleciese esas herramientas del sector privado, tan necesarias como para contar con el respaldo estatal, pero también que los sectores productivos nacionales se insertasen en esa realidad. Creo que en cierta medida se perdió tiempo, no se programó efectivamente como debió haberse programado, porque el tiempo, 10 años es una década, sí, claro. 10 años son 10 años. ¿Qué pasa con los mercados? Los mercados son muy evolutivos y dinámicos, sí. Entonces lo que es un mercado hace 10 años en comparación con hoy, son mercados absolutamente con una visión que potencialmente no se podía observar desde el ángulo de la década pasada. Y lo que va a suceder dentro de 5 años va a ser potencialmente muy diferente a la realidad económica y la dinámica que vivimos hoy en día, de forma que los mercados deben ajustarse a esta evolución. Históricamente, y según la experiencia que tiene en los que trabajan, ¿no?, en esto de la competencia, ¿en qué áreas se puede decir que hay una mayor competencia en República Dominicana que motive estar vigilándola en el buen sentido e incentivándola? Yo creo que todos los mercados son tan amplios y tan diversos como lo mismo que nosotros podemos pensar que podemos consumir durante todo el día como seres humanos. O sea, el ser humano necesariamente depende de una gran cantidad de insumos para vivir y para producir, de forma que estamos hablando de un número muy elevado de mercados. La República Dominicana tiene una economía muy dinámica, lo podemos ver cuando salimos a la calle, lo podemos ver en los automóviles que hay en las calles de la República Dominicana, lo podemos ver en las construcciones que hay en la República Dominicana, en las facilidades, en lo asequible que hoy en día se encuentran ciertos productos que antes no existían. Es decir, que es una economía... Hay un dinamismo, sí, que innegablemente tiene un dinamismo. Ahora, que cómo está funcionando, el cómo es lo que nosotros debemos procurar, el perfeccionar y mejorar, y hacer que estos recursos sean recursos mejor distribuidos en la medida en que los recursos no estén tan concentrados. Nos vamos a la pausa y venimos en el último segmento, y ahí yo quiero entrar en el tema de que nosotros nos comparamos con nosotros mismos, cómo estábamos hace 50 años. Entonces decimos, estamos muy bien cuando nos comparamos con nosotros, pero ¿qué pasa cuando nos comparamos con otros que hace 50 años estaban igual que nosotros? Volvemos con Michelle Cohen, no se vayan.
Las espinacas destacan por su alto contenido en hierro y magnesio, aportando también calcio. Son ricas en ácido fólico, una vitamina que es antianémica y que resulta imprescindible durante el embarazo para el buen desarrollo del feto. Contienen también vitaminas C y A. Bien, vamos al último segmento de esta interesante conversación con Michelle Cohen, hablando de la competencia, del incentivo a la competencia en los mercados para evitar el anquilosamiento de un aparato productivo y además por los desafíos que tenemos como nación, porque no estamos solos en el mundo, indudablemente. Entonces, a mí me ha surgido, Michelle, una inquietud últimamente cuando veo que nosotros nos podemos sentir optimistas en lo que significa compararnos cómo estábamos hace 50 años y cómo estamos ahora. Antes éramos rurales, ahora no lo somos y ahora tenemos en algunos polos de desarrollo la idea de que somos un país desarrollado y probablemente con relación a otros lo somos. Ahora, yo digo que, por ejemplo, en los años 50 Singapur y nosotros estábamos casi como iguales. Y hoy Singapur es una potencia global en términos financieros, en términos de su desarrollo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no podemos estar, aunque sea cerquita, un poco más cerca de lo que fue Corea en los años 50 y lo que es hoy, de lo de Singapur igual, Hong Kong por igual, y Japón también? ¿Y por qué tenemos nosotros que no podemos estar a esos niveles? ¿Qué piensas? Desde el ángulo donde nosotros podemos opinar es el ángulo de la regulación. Ciertamente nosotros contamos con una amplia gama de regulaciones. La deficiencia está en la vigilancia, en nuestros sistemas de vigilancia, en que hayan normas, pero que se respeten estas normas. Sí. Nosotros queremos tener un mercado organizado, un mercado disciplinado, un mercado que funcione con principios y valores mucho más óptimos, sí. Correcto, de forma que el Estado debe procurar el que esto se cumpla. Es decir, si existe una norma de utilizar el cinturón de seguridad para manejar un vehículo, es que se cumpla. Sí. ¿Y cómo se cumpla? Con las normas de vigilancia, que haya un vigilante y que el vigilante obligue a que se use el cinturón de seguridad. Lo mismo pasa en cualquier otro aspecto. Yo creo que lo que ha pasado con nosotros, a diferencia de esos otros países, no es la falta de regulación, no es la falta de normativa. En ocasiones tenemos más allá de ese es el obstáculo, entonces, que algunas normativas no son el resultado de una cultura asumida, sino de una imposición que si la sanción tiene que ser más que el incentivo, obviamente que él gana la sanción y no el incentivo. Y si no existe el incentivo, bueno, pues entonces tenemos una dificultad para avanzar. Quizás allí esté parte de lo que son nuestros problemas, ¿sí? Que además son regionales, porque esa es la situación casi de toda América Latina. Eso sí, definitivamente aquí hay un problema que también se ve desde la óptica de la regulación de competencia. Hay una sobreregulación. Y nosotros incluso tenemos un mandato por ley, en el mandato de abogacía, además del mandato sancionatorio que nosotros estamos llamados a ejecutar, está el mandato de la abogacía, que ya lo he explicado. Dentro de ese mandato de abogacía nosotros estamos llamados a desregularizar, a quitar o a proponer. Nosotros no tenemos la capacidad de quitarlas, pero sí de solicitar que se quiten. Que lo haga el sistema político, porque al final las decisiones más trascendentales de una nación se toman en el ámbito de la política, incluyendo la definición de cómo nos vamos a desarrollar. Quizás allí entonces están enquistados los viejos hábitos, y la gente que tiene los viejos hábitos tiene estructuras de poder, a veces muy ocultas, pero con una fuerza que le da la cultura y la protección que reciben de sectores que también se benefician de esa excesiva regulación, que desde el principio uno viene acompañado de ella. O sea, los sectores más tradicionales no dan la cara de manera abierta, pero está la cultura que les ayuda y están los amarres históricamente establecidos entre ellos. Eso es una limitante. Son cuellos de botellas que se crean, y lo peor es cuando esto tiene un fundamento legal. O sea, estos cuellos de botella están radicados en una ley que hay que cumplir. Sí.
o en una ley claro, que eventualmente se cumple cuando se lleva a la acción en justicia, exacto, que le viene a amparar a quien le pueda convenir. correcto. Ciertamente tenemos que levantar estas regulaciones que vienen a obstaculizar, a crear esa resistencia para todos los que, y en ocasiones son cuellos de botellas que se crearon en un momento Claro, dado de la historia, claro, que potencialmente para quienes lo crearon hoy en día ya no le conviene que sea todo lo contrario. pero tienen miedo a la posibilidad de que lo que tienen seguro lo pierdan en aras de buscar algo mejor. Entonces ahí quien tiene que tomar la decisión no son ellos, porque nunca la van a tomar, no van a correr los riesgos. El que tiene que correr el riesgo es el político. Pero allí también tenemos mucha deficiencia. Eso sí, creemos que si hay algo que puede caracterizar a quien hace negocios es la planificación. Planificarse cuál va a ser su ingreso, claro, y sobre la base de qué va a ser su ingreso de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años y mucho más allá, claro, de aquí a 30 años, claro, porque ese es el objetivo, claro, de una economía que se base en la libre empresa. Evidentemente lo que nosotros entendemos es que estos mecanismos pues puedan contar con la base necesaria para que esas resistencias no le afecten. Ya, en los minutos que nos quedan, que no son muchos, quiero que me esboce un día de trabajo de ustedes para incentivar la competencia. Todos nuestros días son diferentes. Cada día nosotros procuramos ejecutar nuestro plan de acción, que ha sido un plan muy visionario y ambicioso. No obstante, se ajusta a la dinámica misma, cambiante de los mismos mercados. Cuando identificamos cuáles son esas necesidades, los sectores más imperantes y también el reclamo mismo del mundo de la comunicación, que es el que más masivamente nos puede dar a conocer qué está sucediendo o no en un renglón y en otro. Nosotros todos los días iniciamos temprano. Tenemos un equipo extraordinariamente dinámico, tanto en la dirección ejecutiva como dentro del consejo. Tenemos un consejo muy dinámico que se reúne periódicamente. Nosotros estamos permanentemente reunidos, donde discutimos las problemáticas de cada mercado. Vislumbramos de qué manera la comisión puede participar. Estamos trabajando además no solo en los procesos, los procedimientos, las normas aleatorias a la misma ley, que son herramientas jurídicas con las que se va a contar para poder tener un buen debido proceso en ejecución, sino también estamos trabajando en el estudio de mercados específicos que hemos entendido son prioritarios y paulatinamente pues el poder descubrir qué está sucediendo, si son problemas de prácticas privadas anticompetitivas o si son problemas de sobreregulaciones que el mismo Estado debe transformar y nosotros debemos proponer que se transformen con nuevas políticas públicas. Las instancias en las cuales se pueden dirimir los conflictos son las de la justicia tradicional. En el caso nuestro, nosotros funcionamos como un tribunal administrativo de primera instancia, en el que sí, estas quejas son introducidas a la comisión, tienen un plazo de 12 meses para ser conocidas, son sujeto de investigación, de un proceso muy expedito, donde hay un debido proceso jurídico sobre un fardo de una prueba enteramente económica y evidentemente las decisiones son tomadas por el órgano superior. En el caso nuestro organismo está compuesto por una primera instancia que es la dirección ejecutiva y una instancia superior que es el consejo directivo. La dirección ejecutiva está a cargo de instrumentar los casos. Nosotros dentro del consejo tomamos las decisiones, sobre las resoluciones. Nuestras resoluciones pueden ser a la vez revisadas a petición de las partes y una vez tomada la decisión pueden ser apeladas en la jurisdicción ordinaria y pueden ser casables también ante la Suprema Corte de Justicia. Bien, pues muchas gracias Michelle por haber aceptado nuestra invitación y creo que hemos aprendido mucho de lo que ustedes están haciendo
la importancia de la competencia en una economía y que en estos tiempos es parte del oxígeno necesario para que un país pueda avanzar en su aparato productivo. Creo que eso es algo muy importante y creo que lo ha explicado bastante bien para que nuestros amigos televidentes lo entiendan. Michelle Cohen, quien es además diplomática y tiene una carrera de trabajo y de servicio dedicado a esta causa, ahora de la competencia, pero que tiene que ver con el comercio principalmente. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Bien, entonces ustedes saben que tenemos unos comerciales y después nuestro invitado internacional, Fernando García Coronado, que va a hablar con nosotros con lo que es el copy-paste. Eso es como dejarle a otro lo que usted va a hacer, pero dejemos que lo diga él. No se vayan. El dios Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio al hombre, un acto que fue castigado muy severamente. Pero no sé con certeza qué los enfurecería más, si el acto de robo, el engaño, o que ahora el hombre tenía un gran poder en sus manos. Yo pasé mi educación universitaria con la ideología de la originalidad en mis libros, en mis clases, en todas partes, una ideología de originalidad que yo no aceptaba. Los quiero invitar a un viaje en el tiempo hasta 1997, cuando nace Netflix. Todos lo conocemos, todos sabemos cómo funciona. Muchos lo usamos, pocos lo pagamos. Pero es un gran éxito. Hace pocos años se lanza este pequeño, que es Claro Video, una exacta copia del modelo de negocio de Netflix. Y siendo una copia exacta de Netflix, le arrebata el 10% de participación en el mercado, solo por lanzarse a este. Claro Video es un gran éxito, una gran copia. En los últimos 10 años, en el top 100 de las películas más taquilleras en la industria del cine, 74 de 100, es decir, casi 3/4 partes, fueron remakes o adaptaciones de libros, cómics, videojuegos, novelas, incluso otras películas, todas grandes éxitos, grandes copias. Pero vayamos más atrás en el tiempo, vayamos hasta Inglaterra de 1968, para conocer a 4 jóvenes que comienzan a tocar música blues con un estilo más agresivo, con guitarras más distorsionadas. Ellos son Led Zeppelin, los precursores del heavy metal. Damos una pequeña pausa aquí y vayamos todavía más atrás en el tiempo, hasta 1961, para conocer al escritor William Beebe. Él publica su novela, una de las más exitosas, llamada The Soft Machine. Lo que tiene en particular esta novela es que está hecha a partir de textos recortados. Es decir, el escritor William se encargó literalmente de buscar textos, recortarlos, juntarlos para que tuvieran un sentido lógico y pegarlos. Es en esta novela, The Soft Machine, donde se usa por primera vez el término heavy metal, uno de los mayores movimientos culturales en la industria de la música, y nace de, valga la ironía, un auténtico copy-paste. La verdad es que no importa cuántos años han pasado, yo de verdad creo que seguimos siendo los mismos hombres recibiendo el fuego de Prometeo, ya sea copiándolo o robándolo. La originalidad hoy en día es un concepto que está corrompido. Yo así lo percibo y lo creo firmemente. Todo un nuevo ecosistema se vive en torno al concepto de originalidad que se tiene hoy en día. Y en este ecosistema nace Pixel. Un ecosistema donde existen más de 644,000 millones de sitios web en operaciones a nivel mundial. Es decir, ¿qué tan original se puede ser? Pixel nace con el deseo de 3 amigos de proyectar nuestras pasiones hacia algo que fuera más grande, hacia algo que generara valor, que tuviera fuerza y opinión en los medios. Siendo hoy Pixel una plataforma web con las últimas noticias y artículos sobre tecnología, cine y videojuegos, la verdad es que nos tachaban como unos más, como jóvenes jugando en internet, alardeando de que escribíamos sobre lo que nos gustaba. Y es que ese precisamente